15 años. Mi madre, mirándome a los ojos, debería haberte abortado. Mi padre, abriendo la puerta, una tormenta de nieve en Nochebuena. Motivo, una F en un examen. 12 años después. Ellos, en mi puerta, suplicando. Yo, por fin, hablando. Me llamo Matías, tengo 30 años y dirijo una pequeña empresa dedicada a operaciones de ventas. A menudo la gente supone que vengo de un entorno sólido, que tuve una crianza firme y estructurada, porque sé expresarme y mantener la compostura. Lo que no saben es que la mayoría de esas habilidades no las aprendí gracias a mis padres, sino a pesar de ellos. Sobrevivir a ese hogar fue mi verdadera escuela. Crecí en una casa que el vecindario admiraba. Desde afuera, todo parecía perfecto. Mi padre, Ricardo, era dentista y se comportaba como si hubiese inventado la profesión. Corregía a las personas en medio de una conversación, daba lecciones de postura y hablaba con desprecio de cualquier trabajo que no estuviera relacionado con la medicina. Para él, todo lo demás era irrelevante. Mi madre, Silvia, trabajaba como profesora de secundaria y era venerada por otros padres. La llamaban por el apellido Ferreira con una reverencia casi exagerada. Recordaba los nombres de todos los alumnos, sonreía en los actos escolares y proyectaba la imagen de alguien con un talento innato para formar estudiantes ejemplares. Era una actuación impecable. Luego estaba mi hermana mayor, Mariana, apenas un año mayor que yo. Ella era el modelo a seguir, la hija dorada. Excelentes calificaciones, concursos científicos, clases de violín. Todo lo que sonara distinguido y admirable. Desde muy pequeña, la gente decía que sería doctora antes incluso de terminar la escuela. Y después estaba yo. El hijo del que nadie hablaba. La vida diaria dentro de esa casa no se parecía en nada a la fantasía que imaginaban los vecinos. Teníamos horarios estrictos incluso para usar el baño, escritos en hojas de colores y pegados en la pared del pasillo. Las horas de estudio estaban cronometradas y supervisadas. Si terminabas antes, no descansabas, repasabas. Si estabas cansado, eras considerado flojo. No existían los pasatiempos, salvo que sirvieran para impresionar a la familia o a terceros. Mariana tuvo violín porque sonaba elegante. Yo no tuve nada, porque, según ellos, nada me quedaba bien. Las celebraciones tampoco eran reales. No festejábamos nada si no había fotos de por medio. Las decoraciones navideñas permanecían guardadas hasta que Silvia necesitaba material para enviar a los parientes o publicar algo. Apenas se tomaban las fotografías, todo volvía a las cajas. La alegría era solo para la cámara. Ricardo pasaba gran parte de su tiempo presumiendo. En su clínica decía frases como, Mariana dominaba álgebra a los 9 años o Silvia y yo tenemos estándares muy altos para nuestros hijos. Cuando alguien preguntaba por mí, desviaba la conversación con naturalidad. Mi madre hacía exactamente lo mismo. Recuerdo una tarde en particular. Yo tenía 12 años y Ricardo me llevó a una jornada de puertas abiertas en su consultorio. Me dio una bata blanca con olor a químicos y me ordenó que me quedara a su lado y aparentara interés. Me presentó al personal como si yo fuera su sucesor. Alguien me preguntó qué era una lámpara de polimerización. No supe responder. Mi padre me apretó el hombro con fuerza y me susurró al oído que no volviera a avergonzarlo. Me hizo repetir el término y su definición 3 veces delante de todos. Cuando llegaron pacientes, afirmó que yo heredaría la clínica algún día, como si repetirlo pudiera convertirlo en realidad. Yo solo quería desaparecer. Muchos creen que ser el hijo favorito significa vivir sin presión, pero Mariana también sufrió. Una noche, cuando cursaba 8º grado, llevó a casa un examen de ciencias con una nota sobresaliente. Yo bajé a buscar agua y me quedé inmóvil en la escalera al escuchar gritos. Silvia agitaba el examen como si fuera una acusación judicial. Mariana repetía que seguía siendo una buena nota. Entonces mi madre le dio una bofetada tan fuerte que la empujó contra la pared. Me tapé la boca para no hacer ruido. Mi padre no la consoló. Solo murmuró que los parientes notarían la diferencia. Ese era su verdadero miedo, no el bienestar de su hija, sino la posibilidad de que alguien pensara que los Ferreira no eran perfectos. Mi hermana lloró en silencio mientras Silvia rompía el examen en pedazos y le decía que había hecho quedar mal a la familia. Ricardo, con los brazos cruzados, asentía como si Mariana hubiera atacado el honor familiar. Volví a subir las escaleras fingiendo no haber visto ni oído nada. Si eso le hacían a ella por una nota apenas inferior, sabía perfectamente qué pensaban de mí. Para ellos, el afecto no era amor. Era una actuación. Y nosotros, simples accesorios. Cuando llegué a la secundaria, Silvia decidió que mis profesores no me exigían lo suficiente, así que tomó el control de mis estudios. Lo llamaba su método docente, pero no se parecía en nada a una clase real. Imprimía ejercicios muy por encima de mi nivel y se sentaba frente a mí como si estuviera evaluando un concurso.
Me pedía que me concentrara, comparándome constantemente con Mariana. Si dudaba, se inclinaba hacia mí y me apuraba. Cuando cometía un error, lo marcaba en rojo, me devolvía la hoja y me obligaba a leer en voz alta para escuchar lo descuidado que era. Caminaba detrás de mi silla esperando cualquier fallo. Pedir un descanso era inútil. Decía que solo los alumnos aplicados lo merecían, y que yo no había hecho méritos. Ricardo tenía su propio ritual. Después de la cena, cuando mi hermana subía a su habitación, revisaba mis cuadernos como si fueran expedientes clínicos. Señalaba márgenes irregulares, tachaduras, cualquier cosa. Decía que mi escritura reflejaba mi mente y que mi mente era un desastre. Anotaba observaciones en una libreta mientras golpeaba el lápiz contra la mesa. Ese sonido se convirtió en algo que aprendí a temer. Con el tiempo, los castigos dejaron de ser solo verbales. Primero fueron golpes leves en la cabeza cuando me distraía. Luego bofetadas rápidas, sin emoción. Si dudaba en responder, Silvia me golpeaba la mejilla y me decía que dejara de hacerle perder el tiempo. Ricardo se encargaba de lo que llamaban revisiones disciplinarias, generalmente los domingos. Cerraba las persianas, me hacía quedarme quieto y usaba el cinturón con una frialdad absoluta. Siempre repetía que era por mi bien. Llorar solo empeoraba las cosas. Un día llevé a casa una nota regular en matemáticas. Silvia la examinó como si fuera una citación judicial y se la entregó a Ricardo apenas entró. Él pidió explicaciones. Dije que me había equivocado en la última parte. Respondió que eso no era una explicación. Me ordenó reescribir todo el capítulo, cada ejemplo y cada ejercicio antes de la mañana siguiente. Pasé la noche escribiendo hasta que salió el sol, con la mano entumecida y los ojos ardiendo. Al entregarle las hojas, apenas revisó unas pocas páginas y dijo que estaba mejor. Antes de salir hacia la escuela, Mariana notó mi estado y, sin decir nada, me puso una barra de cereal en el bolsillo. Susurró que debía comer algo. No respondí, pero ese pequeño gesto significó más que cualquier palabra. En nuestra casa, incluso la comida se usaba como moneda de control. Desde muy temprano aprendí que el cariño en mi casa era condicional. Si mis resultados no estaban a la altura de lo que esperaban, la cena simplemente desaparecía. No había gritos ni explicaciones, solo platos vacíos y un silencio que pesaba más que cualquier castigo explícito. La presión sobre Mariana también iba en aumento. La veía revisar sus tareas como si fueran explosivos a punto de detonar. Se quedaba horas frente al cuaderno, borrando la misma línea de matemáticas una y otra vez, murmurando en voz baja, «No te equivoques. No te equivoques». El miedo se le notaba en los hombros tensos, en la forma en que apretaba el lápiz hasta casi romperlo. Aún así, Silvia encontraba la manera de responsabilizarme de todo. «La estás distrayendo con tus fracasos», me dijo una noche. «Aléjate de ella hasta que arregles tu vida». Mariana no protestó. No me defendió. Simplemente bajó la mirada y siguió escribiendo, como si yo no estuviera ahí. Para cuando llegué a 9º grado, algo dentro de mí se apagó. No fue una decisión consciente. No fue rebeldía. Simplemente ocurrió. Dejé de sentir urgencia, de sentir miedo incluso. Cada hoja de ejercicios, cada prueba, cada explicación del profesor se convirtió en un ruido lejano, como si yo estuviera viviendo bajo el agua. Los profesores me preguntaban si estaba bien, pero nunca insistían demasiado. Confiaban demasiado en Silvia. Si fallaba en clase, decían cosas como: «Tu madre comentó que últimamente has estado conflictivo». Y seguían adelante. Yo no era conflictivo. Estaba exhausto. El día en que todo explotó en la escuela comenzó en la clase de matemáticas. Se suponía que debía estar resolviendo ejercicios, pero en lugar de eso estaba dibujando pequeños personajes en los márgenes de mi cuaderno. Eran torpes, sin gracia, pero durante unos segundos me hacían sentir normal. La profesora pasó entre las filas, tomó mi cuaderno y suspiró con cansancio. «¿Otra vez, Matías?», llamó a casa. Ese fue el error. 20 minutos después, la puerta del aula se abrió de golpe. Silvia irrumpió todavía con su credencial colgada al cuello, el cabello tirante hacia atrás, el rostro rígido de furia. Ni siquiera llamó. «¿Dónde está?», exigió. La profesora me señaló con lentitud, como si no supiera bien en qué se estaba metiendo. Silvia me agarró del brazo, tomó mi mochila y me arrastró fuera del aula. Los pasillos se llenaron de miradas y susurros. «¿Qué te pasa?», me gritó. «¿Dibujando en clase?». «Yo solo». «Cállate», me cortó. «¿Te gusta humillarme?». Un profesor asomó la cabeza desde su aula. Silvia lo fulminó con la mirada hasta que desapareció. Luego continuó. «¿Crees que puedes relajarte? ¿Que te lo has ganado? Estoy harta de tu pereza. Tú no eres Mariana. Tú no tienes margen para fallar». Me empujó hasta el auto como si yo fuera un objeto. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa,
No gritó. No preguntó qué había pasado. Simplemente anunció una nueva regla. No más puertas cerradas. Silvia asintió de inmediato. Ni siquiera en el baño. Mariana se quedó paralizada. Mamá, ¿de verdad quieres que mi hermano se esconda y pierda el tiempo otra vez? Si permitimos privacidad, la va a usar mal, respondió Silvia. Esto es por su desarrollo, añadió Ricardo. No dije nada. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Desde entonces, la casa se sintió como un escenario. Para cambiarme de ropa tenía que esconderme en un rincón y rezar para que nadie pasara. La regla del baño duró 3 días, hasta que Silvia se dio cuenta de que también la afectaba a ella. Pero la del dormitorio se quedó. Mi puerta debía permanecer abierta todo el tiempo. Así que busqué pequeñas formas de resistir. Durante las sesiones de estudio me escondía unos minutos en el lavadero, hasta que Silvia empezaba a gritar mi nombre. En los márgenes de las tareas escribía ecuaciones absurdas solo para molestarla. Cuando Ricardo daba sus órdenes matutinas, ignoraba la mitad y caminaba más lento a propósito. No era mucho, pero me devolvía una mínima sensación de control. Silvia lo notó primero. Me observaba más durante la cena, como si intentara descifrar qué estaba planeando. Estás volviendo a descuidarte, dijo una noche. Estás influyendo en Mariana. Él no, intentó decir ella. No lo defiendas, la cortó Silvia. Vas a perder el foco. La semana siguiente, Ricardo fue más lejos. Sin previo aviso, desmontó mi puerta y la llevó al garaje. No la usas de forma responsable, dijo. No te la mereces. Miré a Mariana. Ella apenas movió los labios, lo siento. Días después, Silvia canceló mi cumpleaños. No vamos a celebrar nada. Los fracasos no merecen festejos. No me sorprendió. No esperaba torta ni regalos. Solo quería que el día pasara en silencio. En lugar de eso, me obligó a repetir ejercicios antiguos durante horas, mientras Mariana permanecía en su habitación tratando de no llorar lo suficientemente fuerte como para que la escucharan. Esa noche, se sentó en el suelo del marco de mi habitación, ya que no tenía puerta. Deberías dejar de provocarlos, susurró. Están empeorando. No estoy provocando nada. Lo sé, respondió. Pero ellos creen que sí. Me dejó una barra de cereal. Siempre intentaba ayudar en pequeños gestos. Antes de irse, añadió. Solo, intenta no hacerlos enojar. No tenía energía para prometer nada. Más tarde, mientras fingía dormir, escuché a Ricardo y Silvia hablar en el pasillo. Está yendo cuesta abajo, dijo él. Si esto sigue así, va a arruinar todo lo que construimos. No podemos permitirlo, respondió ella. Mariana es demasiado importante. En ese momento entendí algo con una claridad helada. No me veían como a un hijo. Me veían como un riesgo. Y cuando una familia empieza a verte así, las grietas dejan de ser grietas. Se convierten en fracturas. Diciembre siempre era cruel en nuestro pueblo. Un frío que se colaba por la ropa y se quedaba en los huesos. Las casas de la calle estaban llenas de luces y adornos. La nuestra no. Silvia solo decoraba si necesitaba fotos para enviar a los parientes. Días antes de Navidad, la única luz en casa venía de la cocina y del cuarto de estudio, donde Mariana repasaba tarjetas por enésima vez. Esa tarde sonó el teléfono. Yo estaba arriba fingiendo estudiar cuando Silvia atendió. Su voz cambió al instante. Sí, habla su madre. Me quedé inmóvil. Veo una F. Llamó a Ricardo de inmediato. Llegó antes de lo habitual. El orientador escolar había contactado por mi bajo rendimiento, tareas faltantes y una calificación reprobatoria en historia. Recomendó un entorno de apoyo en casa. Silvia lo tomó como una ofensa. ¿Un entorno de apoyo? Repitió. Hacemos todo por él. Todo. Colgó y subió a mi habitación. Baja ahora. En el comedor, Ricardo me esperaba con los brazos cruzados. Mariana estaba sentada al fondo de la mesa, intentando desaparecer. La escuela llamó, dijo. Tocaste fondo. Silvia golpeó el teléfono contra la mesa. ¿Sabes lo humillante que es esto? ¿Entiendes cómo nos hace quedar? Lo intenté. No, me cortó. No lo hiciste. Me obligaron a sentarme durante horas en lo que llamaron una sesión correctiva, que en realidad fue escuchar cómo descargaban 6 meses de frustración sobre mi imposibilidad de defenderme. La sesión se extendió durante 6 horas completas, sin una sola interrupción. No hubo descansos, ni agua, ni permiso para ir al baño. Solo una sucesión interminable de discursos cargados de reproches, hojas de ejercicios que debía completar bajo presión, castigos repetitivos y gritos que se clavaban en la cabeza como martillazos. El tiempo dejó de avanzar de manera normal, cada minuto parecía alargarse, volverse pesado, casi insoportable. Mi cuerpo había dejado de responder mucho antes de que todo terminara.
Tenía los hombros tensos, la espalda rígida y la garganta seca. Intentaba mantener la vista al frente, asentir cuando se suponía que debía hacerlo, pero por dentro estaba completamente agotado. Nadie parecía interesado en notar eso. Cuando finalmente empecé a llorar, no fue por rebeldía ni por desafío. Fue el resultado inevitable de un cansancio extremo, de estar empujado más allá de cualquier límite razonable. Las lágrimas salieron solas, silenciosas al principio. Silvia lo notó de inmediato. No empieces con eso, dijo con tono cortante. Las lágrimas no van a arreglar tu estupidez. Traté de hablar, de explicarme, pero la voz apenas me salió. Estoy intentando, murmuré, casi sin fuerza. Ese fue el punto exacto en el que perdió el control. ¿Intentando? Repitió, con la voz temblándole de rabia. ¿Intentando? Lo único que has hecho es destruir todo por lo que trabajamos. No tuve tiempo de reaccionar. El golpe llegó de repente, seco, directo al rostro. Sentí como mi cabeza se movía violentamente y, por un instante, la habitación perdió nitidez. Un zumbido me llenó los oídos. Mariana soltó un jadeo ahogado desde la escalera. Silvia dio un paso más hacia mí. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de furia contenida. Ojalá nunca hubieras nacido, escupió. Ricardo permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando la escena como si no le perteneciera. Arruinaste mi vida, continuó ella. Si hubiera sabido que terminarías siendo así, habría terminado con el embarazo. El siguiente golpe no fue el último. Llegó otro, y otro más. Ya no había intención de corregir ni de enseñar. Era pura descarga de ira. Yo no me defendí. No levanté las manos. No retrocedí. Me quedé quieto, con la mirada fija en el suelo, esperando que todo acabara. Ricardo finalmente intervino, pero no para detenerla. Apoyó una mano sobre su hombro. Cálmate, dijo. No vale la pena alterarse tanto por él. Luego me miró con desprecio. ¿Escuchaste lo que le estás haciendo a tu madre? Añadió. Ni siquiera puedes aprobar un examen. Estás arrastrando a toda esta familia contigo. Lo siento, susurré, apenas audible. No necesito peso muerto en esta casa, respondió Ricardo. Si no te gustan las reglas, márchate. Llévate ese cerebro inútil contigo. Desde la escalera, Mariana empezó a llorar en silencio. Silvia tomó mi mochila del suelo y me la lanzó con violencia. Fuera, ordenó. Vuelve cuando puedas aportar algo al apellido Ferreira. El silencio que siguió fue absoluto, denso, incómodo. No discutí. No pedí nada. Algo dentro de mí simplemente se vació, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Recogí la mochila, subí las escaleras y entré en mi habitación. Guardé lo poco que tenía, un par de camisetas, una sudadera vieja, calcetines gastados. Todo lo demás parecía pertenecer a otra persona. Mariana estaba de pie en el pasillo. Matías, ¿no? Susurró, con la voz quebrada. Negué con la cabeza. No tengo opción. Abajo, Ricardo y Silvia ni siquiera levantaron la vista cuando bajé. Abrí la puerta principal y el frío me golpeó de lleno. Aún así, se sentía mejor que permanecer allí dentro. Al llegar a la acera, me detuve una sola vez. Mariana estaba en la ventana de su habitación, con las manos presionadas contra el vidrio. Lloraba con tanta fuerza que sus hombros temblaban. Movió los labios despacio, con claridad. No me dejes. Por un segundo estuve a punto de volver. Pero entonces recordé cada golpe, cada insulto, cada castigo, cada noche deseando no despertar. Bajé la cabeza y seguí caminando. Tenía 15 años. Estaba solo. Me estaba congelando. Pero por primera vez en mi vida, el aire se sentía como si realmente me perteneciera. La primera noche en la calle fue más dura de lo que había imaginado. Caminé hasta que las piernas me dolieron y terminé cerca de una estación de servicio en las afueras del pueblo. El viento atravesaba la sudadera sin dificultad. Me senté detrás de un contenedor de basura, donde al menos se bloqueaba parte del frío, y me encogí abrazando las rodillas. Los autos pasaban. Dentro de ellos, la gente hablaba, reía, escuchaba música. Las luces navideñas del local parpadeaban desde las ventanas, ajenas a todo. Me sentí invisible, como si no existiera para nadie. Cerca de la medianoche, una patrulla policial entró al estacionamiento. Me quedé completamente inmóvil, esperando que no me vieran. El agente bajó del vehículo y caminó hacia el contenedor. ¿Estás bien, chico? Preguntó. Asentí rápido. Estoy esperando a un amigo. Miró mi sudadera delgada y luego el cielo oscuro. Hace mucho frío. ¿Tienes a dónde ir? Sí, mentí. Solo estoy tratando de entrar en calor. No pareció convencido, pero no insistió. Está bien. No te quedes aquí demasiado tiempo. Cuando se fue,
Solté el aire que estaba conteniendo. Lo último que quería era que me llevaran de regreso. Prefería congelarme antes que volver con Ricardo y Silvia. Permanecí allí hasta que amaneció, casi sin dormir. Las manos estaban rígidas y no sentía los dedos de los pies. Sabía que necesitaba comida y calor. Después de caminar durante horas por el pueblo, vi un pequeño restaurante con los vidrios empañados por el vapor. El cartel decía Parrilla Héctor, con letras rojas gastadas por el tiempo. Me quedé un momento en la entrada antes de entrar. Adentro olía a café recién hecho y huevos fritos. Un hombre de unos 40 y tantos levantó la vista desde detrás del mostrador. Tenía ojos cansados, barba con vetas grises y un delantal manchado de harina. ¿Te perdiste?, preguntó. No, respondí. Estoy buscando trabajo. ¿Cualquier cosa? Me observó con atención, la mochila, mi rostro agotado, el temblor en las manos. ¿Cuántos años tienes? 16, mentí demasiado rápido. Levantó una ceja. No pareces de 16. Lo soy. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego señaló hacia el fondo. ¿Sabes lavar platos? Sí, mentí otra vez. Los fregaderos están por ahí. Intenta no romper nada. Y así, sin más, conseguí trabajo. La cocina era caliente, ruidosa y estrecha. Al principio no sentía las manos, pero el agua tibia ayudó. Lavé ollas y platos sin detenerme, concentrado en no caerme por el cansancio. Héctor apareció un rato después. «Trabajas en silencio», comentó. ¿Eso es malo? No, respondió. Es poco común. Cerca del mediodía, empujó un plato hacia mí. Come esto antes de que te desmayes. Eran huevos revueltos y tostadas. Comí rápido, sin levantar la vista. Por primera vez desde que salí de casa, el frío dejó de doler tanto. Todo ocurrió con demasiada rapidez, o al menos así lo sentí yo. Él no hizo ningún comentario. Simplemente tomó mi vaso vacío, lo llenó de agua y regresó detrás del mostrador como si nada. Esa misma noche, después de cerrar, me permitió quedarme sentado en el rincón más alejado del local durante casi una hora. Quédate adentro hasta que cierre con llave, me dijo. El frío está empeorando. No preguntó dónde estaba viviendo ni por qué no asistía a la escuela. No pidió explicaciones. Solo me dejó quedarme allí, en silencio. Después de esa primera noche aprendí rápido una lección básica: pasar desapercibido era una forma de sobrevivir. Dormía en cualquier lugar que ofreciera un poco de resguardo. A veces, en rincones protegidos detrás del restaurante, otras, en una lavandería automática, siempre que nadie me echara. Algunas noches terminaba en un hueco de escalera, si la puerta no cerraba del todo. Cualquier espacio que cortara el viento era suficiente. Dejé de ir a la escuela porque no podía correr el riesgo de que alguien intentara devolverme a casa. Y evitaba mi antiguo barrio como si fuera terreno contaminado. Mantenía la cabeza baja, trabajaba y me hacía lo más pequeño posible. No era un plan. Era pura supervivencia. Con el paso de los días, él se convirtió en algo parecido a un punto fijo. No un amigo, no una figura paterna. Simplemente alguien que me trataba como a una persona, no como a un experimento fallido ni como una decepción constante. Me dejaba comer lo que sobraba, me corregía cuando lavaba mal los platos, de vez en cuando, soltaba frases simples como: «Mañana llega a tiempo». No lo decía como una orden. De alguna manera, sonaba a confianza. Una tarde, mientras limpiaba una pila de ollas pesadas, la vista se me nubló. Intenté apoyarme, pero todo comenzó a girar y terminé desplomándome contra el mostrador. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo. Héctor estaba arrodillado a mi lado. «Estás ardiendo», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Estoy bien», murmuré. «No, no lo estás. Siéntate. Te traeré agua». Volvió con una botella pequeña y un plato con pan. «Come», me indicó. «No puedes trabajar así». «Necesito el dinero», respondí, casi en automático. «Lo vas a tener», contestó. «Pero no sirves de nada tirado en el suelo». Entró a la oficina y regresó con algunos billetes doblados. «Es un adelanto», dijo. «Compra calcetines gruesos o algo para el frío». Me quedé mirando el dinero. «Te lo devolveré». Se encogió de hombros. No hizo preguntas. No dio discursos ni habló de responsabilidad. No preguntó por mi familia ni intentó entender toda mi historia. Vio a un chico tratando de no romperse por dentro y ayudó lo justo para mantenerme en pie. A veces la gente me pregunta por qué no acudí a la policía. La respuesta es sencilla. No quería que me enviaran de regreso. No creía que nadie me fuera a creer. No buscaba un caso ni una investigación. Solo necesitaba distancia. Silvia y Ricardo nunca llamaron. Nunca buscaron. Nunca preguntaron por mí. Era como si asumieran que volvería cuando aprendiera la lección.
Tampoco podían arriesgarse a que la policía o los servicios sociales hicieran preguntas incómodas sobre los moretones o sobre lo que ocurría dentro de esa casa. Denunciar mi desaparición habría significado miradas externas demasiado atentas. Así que hicieron lo que siempre hacían, proteger su imagen y esperar a que yo regresara derrotado. Pero no volví. Y con cada día en el restaurante, con cada turno que no terminaba en castigos, con cada plato que Héctor dejaba frente a mí sin comentarios ni reproches, empecé a entender algo fundamental: podía sobrevivir. Trabajar en parrilla Héctor se convirtió en mi base sin que yo lo notara de inmediato. Permanecí allí casi 3 años. Llegaba antes del amanecer y me iba después del cierre. Lavé platos hasta que los dedos se me arrugaban, limpié superficies hasta que brillaban y aprendí a seguir el ritmo de una cocina en plena actividad. Héctor nunca me elogió. Nunca me dio sermones. Nunca intentó ocupar un rol que no le correspondía. Solo esperaba que cumpliera con mi trabajo. Y por primera vez en mi vida, esas expectativas eran claras y justas. Cuando logré ahorrar lo suficiente, pasé a otros empleos. Turnos en depósitos, ventas minoristas, atención telefónica, reparto. Acepté todo lo que pagara. No me quejaba porque no tenía red de seguridad. Comía barato, compartía habitaciones estrechas y aprendí a tratar con la gente porque mi ingreso dependía de ello. Todo lo que sé sobre disciplina y constancia lo aprendí sobreviviendo, no de nada de lo que Ricardo o Silvia decían haberme enseñado. A los 25 años ya tenía la experiencia suficiente para intentar algo propio. Abrí una pequeña empresa de soporte comercial. No era nada sofisticado. Mi oficina estaba en un edificio antiguo, con luces que parpadeaban y una ventana que no cerraba bien. Los clientes eran irregulares, algunos pagaban tarde, otros no pagaban nunca. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. A los 27 tenía cuentas estables y un equipo pequeño. No era riqueza, pero sí estabilidad. Algo que jamás había tenido durante mi infancia. Pensé que el pasado había quedado atrás. Hasta que Mariana me encontró. Ocurrió una tarde lluviosa, en medio de la semana. Estaba ordenando facturas, con un café frío a medio terminar, cuando el teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente ignoraba esas llamadas, pero algo me impulsó a contestar. Una voz baja, casi temblorosa, dijo al otro lado de la línea: Matías. Me quedé completamente inmóvil. El pecho se me cerró de golpe apenas escuché la voz al otro lado del teléfono. Fue una presión seca, inesperada, como si el aire hubiera decidido abandonar mis pulmones sin previo aviso. ¿Quién habla?, pregunté, aunque en el fondo algo ya había encajado. Hubo un breve silencio antes de la respuesta, como si la persona dudara incluso de pronunciar su nombre. Soy yo, soy Mariana, susurró. Estoy en la ciudad. Me puse de pie sin pensarlo. No fue una decisión consciente. Simplemente ocurrió. El cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera ordenar una sola idea coherente. ¿Cómo? ¿Dónde estás?, pregunté, con la voz más tensa de lo que pretendía. Solo, necesito verte. Por favor. No puedo explicarlo por teléfono. Acordamos encontrarnos detrás de la parrilla Héctor, una vez que Héctor cerrara el local. El lugar me pareció apropiado, discreto, casi invisible, como si el pasado exigiera no ser visto. Llegué antes de la hora acordada y empecé a caminar de un lado a otro por el callejón. El sonido lejano de los autos, el olor a grasa fría y el eco de mis propios pasos me devolvieron una sensación conocida, incómoda. Me sentía igual que años atrás, inquieto, vigilante, como si en cualquier momento alguien fuera a gritar mi nombre. No veía a Mariana desde la noche en que me fui. En mi cabeza, seguía siendo la chica delgada que lloraba junto a la ventana, con los ojos rojos y las manos apoyadas en el vidrio, viéndome marchar sin decir nada. Pero cuando finalmente salió de entre las sombras, comprendí que el tiempo había hecho su trabajo. Tenía 28 años. Su postura era rígida, controlada, como si cada movimiento estuviera medido. Llevaba el abrigo abotonado hasta el cuello, demasiado alto para la temperatura, como si necesitara protegerse incluso del aire. Usaba gafas, y detrás de ellas había una mirada cansada, no de una mala noche, sino de años acumulados. El cabello estaba recogido con cuidado, impecable, pero sus manos no dejaban de moverse, retorciendo la correa del bolso con nerviosismo constante. Al verme, se detuvo en seco. «¿De verdad eres tú?», dijo, como si aún dudara. «Eres tú», respondí, sintiendo que las palabras se quedaban cortas. Nos quedamos allí, frente a frente, sin saber cómo acortar 12 años de distancia en unos pocos segundos. El silencio no era incómodo, era pesado. 12 años no se borran en un minuto, dije al final. «¿Te ves bien?», comentó, con un hilo de voz. «Tú también», respondí, aunque no era del todo cierto. Se veía fuerte, sí, pero también agotada,
como alguien que había aprendido a resistir sin aprender a vivir. Se cruzó de brazos, encogiendo ligeramente los hombros. No puedo quedarme mucho. ¿Creen que estoy estudiando con compañeros? ¿Sigues viviendo con ellos? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Asintió lentamente. Dicen que independizarme arruinaría mi concentración. Estoy en la facultad de medicina ahora. No me sorprendió. Ese había sido su destino desde siempre. Elegido por ellos, reforzado día tras día, convertido en obligación. Nunca dejaron de hablar de ti, continuó. Dicen que abandonaste a la familia. Que algún día te arrepentirás cuando todo se te venga abajo. No la interrumpí. Sabía que necesitaba decirlo. Intenté encontrarte, confesó, pero bloquearon todo. Cambiaron números, correos. A veces revisaban mi teléfono. Si preguntaba por ti, se ponían nerviosos. Decían que era mejor no remover el pasado. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento, dije. No, respondió enseguida. No tienes que hacerlo. Yo, lo entendí. Y, aunque suene mal, te envidié por irte. Eso dolió más de lo que esperaba. Más que cualquier reproche. Se acercó un poco más, bajando aún más la voz. Quería advertirte. Saben de tu empresa. El estómago se me encogió. ¿Cómo? Un vecino lo mencionó. Mamá dijo que tu fase rebelde ya había terminado. Papá aseguró que al final su disciplina había funcionado. Que tarde o temprano volverías. Solté una risa seca. Claro que sí. Sus ojos se llenaron de agua. Tengo miedo por ti, admitió. No vienen a disculparse. Vienen a atribuirse tu éxito. A decir que todo lo que eres es gracias a ellos. Nos quedamos en silencio otra vez. El frío se hacía notar y el vapor de su respiración formaba pequeñas nubes blancas. Podrías irte, le dije. No hoy, pero algún día. Eres adulta. Negó con la cabeza. No puedo. No como tú. Me quedé demasiado tiempo. Y ahora, no sé cómo salir. Metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado con cuidado. Lo guardé, dijo. No sé por qué. Lo escribí la noche que te fuiste. Lo puso en mi mano como si fuera algo frágil. Debo irme, susurró. Si se enteran de que salí tan tarde, harán preguntas. Asentí. Cuídate. Esbozó una sonrisa pequeña, triste. Me alegra que hayas logrado salir. Aunque yo no. Y se fue. Rápido. Sin mirar atrás. Esa noche, ya en mi oficina, abrí el papel. Lo siento. Ojalá pudiera irme contigo. 12 años después, Mariana seguía atrapada. 12 años después, ellos seguían controlando su vida. Y 12 años después, finalmente venían por mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cercano al miedo. Pero también entendí algo más importante, yo había sobrevivido. Había construido algo propio. Ya no era aquel chico de 15 años que temblaba ante una voz autoritaria. Mi empresa estaba estable cuando llegó el primer mensaje. Lo vi tarde, revisando correos y notificaciones vinculadas al negocio. El nombre casi no llamó mi atención al principio. Silvia Ferreira, te extrañamos. Esperamos que estés bien. Tu padre y yo estamos orgullosos de lo que has logrado. Miré la pantalla unos segundos. Luego dejé el teléfono boca abajo y seguí trabajando. No sentí rabia ni tristeza. Solo indiferencia. A la mañana siguiente llegaron más mensajes. Reconectemos. La familia es lo más importante. Es hora de volver a casa. Los eliminé sin pensarlo. 2 días después, el tono cambió. Nos debes una conversación. Después de todo lo que sacrificamos por ti, así nos pagas. Mariana está preocupada por ti. Ese último mensaje me detuvo. Mariana jamás usaba la culpa. Supe que estaban utilizándola. Le escribí de inmediato. ¿Les pediste que me contactaran? Respondió casi al instante. No. Encontraron la página de tu empresa. Te advertí que lo harían. A partir de ahí, el acoso se volvió constante. Ricardo empezó a seguir todas mis cuentas públicas. Silvia comentaba fotos antiguas como si siempre hubiéramos sido una familia unida. Hijo guapo, tan orgullosa de ti. Llámanos pronto. Mis empleados pensaron que era una mujer mayor confundida. No expliqué nada. No valía la pena. Pero cuando la manipulación falla, la gente controladora pierde la paciencia. Días después, uno de mis empleados entró a mi oficina visiblemente incómodo. Un hombre mayor vino preguntando por usted, me dijo. Dice que es su padre. Sentí una tensión en los hombros. No era miedo. Era cansancio. ¿Qué quería? Intentó pasar a las oficinas del fondo. Le dije que necesitaba cita. Se molestó bastante. Por supuesto que lo hizo. A la mañana siguiente, volvió. Y supe que esto recién empezaba.
Estaba en el vestíbulo de mi propio edificio revisando unos informes cuando lo vi entrar como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Caminaba con la misma postura rígida de siempre, la espalda recta, la mirada fría, esa forma de ocupar el espacio que durante años me hizo sentir pequeño. Solo que esta vez no retrocedí. Matías, dijo, como si mi nombre fuera una orden. No levanté la vista de inmediato. Cerré el documento con calma. No tienes autorización para estar aquí, respondí. Este es un espacio privado. Intentó sonreír, pero el gesto salió forzado, tenso. Tenemos que hablar. Has estado ignorando los mensajes de tu madre. Estoy ocupado. Dio un paso hacia mí, invadiendo el espacio como solía hacer antes. Este negocio existe gracias a nosotros. A la disciplina que te dimos. Lo mínimo que podrías mostrar es un poco de gratitud. Cerré la carpeta que tenía en las manos y lo miré de frente. Ustedes no me enseñaron disciplina, dije. Me enseñaron a sobrevivir. Parpadeó. Claramente no era la respuesta que esperaba. ¿De verdad crees que construiste todo esto solo? Preguntó. Sí, respondí sin dudar. Porque empecé desde cero. Apretó la mandíbula. Tu madre está muy afectada por tu actitud. Está enferma de la angustia. Todo esto es por tu culpa. No es mi problema. Se burló con un gesto cargado de desprecio. Sigues siendo el mismo ingrato de siempre. Me incorporé lentamente. En ese momento dejó de hablar. Ya no era el niño al que podía intimidar con solo ponerse de pie frente a él. Ahora le sacaba varios centímetros y tenía un cuerpo que hablaba de años de esfuerzo. Por primera vez, lo vi dudar. No tienes derecho a entrar a mi empresa, dije con voz firme. No puedes atribuirte mis logros ni hablarme como si siguiera siendo un niño. Abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Terminamos aquí. Ve. Intentó sostenerme la mirada, pero no funcionó. Después de unos segundos, giró sobre sus talones y se marchó sin decir una sola palabra. Esa misma noche sonó mi teléfono. No fue un mensaje, fue una llamada. Sabía que era Silvia incluso antes de contestar. Atendí por pura curiosidad, quería saber qué estrategia usaría. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Dijo con la voz temblorosa. ¿Así cómo? Lo humillaste. Bien. Hubo un silencio breve y luego cambió de tono. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Queremos celebrar lo exitoso que eres ahora. Su voz se quebró en algo que pretendía ser un sollozo. Fuiste un niño muy difícil, pero mira en lo que te convertiste. ¿No demuestra eso que nuestros métodos funcionaron? No, respondí. Demuestra que escapé. Su respiración se volvió más fuerte. Cambió de táctica. Nos abandonaste. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo a Mariana? ¿Del dolor que causaste a esta familia? Tengo muy claro lo que ustedes me hicieron a mí. Eres un ingrato. Corté la llamada. 5 minutos después, Mariana me escribió. No discutas con ellos. Están perdiendo el control. Creen que pueden obligarte a volver. ¿Obligarme? Respondí. Están planeando una gran cena de reconciliación familiar. Ya le dijeron a todos los parientes que volverás. Quieren fotos contigo. Nunca se trató de reconectar. Se trataba de imagen. Por favor, no vayas, insistió. Van a torcer todo. No pienso acercarme a esa casa, le contesté. Durante los días siguientes, Ricardo y Silvia intensificaron el acoso, correos, audios, reproches, disculpas falsas e incluso una carta formal pidiéndome restaurar el legado Ferreira asociando mi empresa con el apellido familiar. La gota que colmó el vaso llegó cuando volvieron a aparecer frente a mi oficina, esperando cerca de la entrada como si pudieran acorralarme. Ahí decidí terminar todo, pero a mi manera. Les envié un mensaje, si quieren hablar, mañana. Lugar neutral. Sin sorpresas. Elegí un café céntrico, concurrido. Territorio público. Nada de escenas. Llegaron juntos, sentándose derechos, como si asistieran a una entrevista. Silvia llevaba esa sonrisa educada que usaba con sus alumnos. Ricardo parecía convencido de que estaba negociando. No me senté de inmediato. Me quedé de pie. Esta es la última vez, dije. Silvia estiró la mano hacia mí. La retiré. Solo queremos a nuestro hijo. Ya no lo tienen. Ricardo apretó la mandíbula. Cuida el tono. No, respondí. Tú no me dices cómo hablar. Esperaron que cediera. No lo hice. ¿Quieren la verdad? Continué. No me extrañan a mí. Extrañan la idea de mí. Extrañan cómo los hacía ver, la historia que podían contar. Hicimos lo mejor que pudimos, susurró Silvia. Su mejor casi me destruye. Nos debes algo, intervino Ricardo. No les debo nada, respondí. Ni conversaciones, ni fiestas, ni apellidos, ni legados. Eres cruel, dijo ella. No, dije. Soy libre.
Me levanté y me fui sin mirar atrás. Esa noche Mariana volvió a escribirme. ¿Salió bien? Dije lo que tenía que decir. Minutos después respondió. Estoy orgullosa de ti. Cuando estés lista para irte, le escribí, te ayudaré. Cerré la oficina esa noche sintiendo algo completamente nuevo, paz. Pasaron 2 inviernos. No volví a saber nada de Ricardo ni de Silvia. Ni llamadas, ni mensajes. Finalmente entendieron que ya no podían acorralarme. Con Mariana seguimos en contacto. Terminaba su programa de medicina y hacía lo posible por resistir en esa casa. Nunca la presioné. Solo le recordé que no estaba sola. Casi al final de su último año me llamó. Su voz era firme. Me voy, dijo. Ya no voy a dejar que dirijan mi vida. Ese fin de semana la ayudé a empacar. Cargamos todo en una camioneta pequeña. Ella miró la casa como si, por fin, hubiera encogido hasta su verdadero tamaño. Al terminar, me abrazó. Tú saliste y seguiste adelante, susurró. Eso me hizo creer que yo también podía. Héctor, de parrilla Héctor, apareció con comida caliente y dijo. Empezar de nuevo es más fácil con el estómago lleno. Fue simple, pero nos sostuvo. Con el paso de los meses, la vida dejó de sentirse como una cuerda floja. El trabajo empezó a ordenarse solo, sin urgencias ni sobresaltos. La empresa creció de manera constante, no por ambición desmedida, sino porque por primera vez trabajaba sin ruido de fondo. Mariana fue armando su propio ritmo, aprendiendo a vivir sin pedir permiso ni disculpas. No necesitábamos vernos todos los días, bastaba con saber que estábamos bien. Algunas noches coincidíamos para comer algo sencillo, sin ceremonias ni expectativas, solo presencia real. Nunca volvimos a hablar de Ricardo ni de Silvia. No fue una decisión consciente, simplemente dejaron de ocupar espacio. Su ausencia no dolía. Tampoco se sentía como una victoria. Era neutral, liviana, definitiva. Me di cuenta de que el silencio que habían dejado ya no pedía respuestas. Un día, mientras revisaba papeles antiguos, encontré documentos de mis primeros años, contratos torcidos, cuentas abiertas con miedo, decisiones tomadas a la defensiva. Me sorprendió reconocer a esa versión mía y, al mismo tiempo, no sentir vergüenza. Había hecho lo necesario para seguir adelante. Eso también era crecimiento. Mariana empezó a hablar de planes, no de escapes. De turnos, de horarios, de mudanzas pequeñas que no implicaban huir. Escucharla fue suficiente para entender que el ciclo se había roto. Una tarde cualquiera, Héctor cerró la parrilla Héctor más temprano de lo habitual y se sentó conmigo sin decir nada durante varios minutos. No necesitábamos llenar el espacio con palabras. Antes de irse, dejó las llaves sobre la mesa, como siempre, y dijo: hay gente que llega a tu vida cuando ya no estás en guerra. Esa frase se quedó conmigo. Esa noche, al cerrar la oficina, apagué las luces sin prisa. No había llamadas pendientes ni mensajes que anticiparan problemas. Caminé hasta casa sin mirar atrás, sin calcular escenarios, sin prepararme para el impacto. Por primera vez, no sentía que estaba sobreviviendo. Estaba simplemente viviendo. Y eso, entendí entonces, era suficiente.